Hagámosle. Listo, chicos. Entonces, sí, ya está grabando, sí. Eh, ¿Qué vimos la clase pasada en geometría? En ¿Qué fue lo que vimos? Identidades, ok, sí vimos identidades, pero No me en... acuerdo si fue de entidades pitagóricas, pero no sé. O sea, sí, eso lo vimos el miércoles, pero eso fue precálculo. Me refiero es a geometría analítica. Bueno, empezamos a ver geometría analítica, ¿no? ¿Qué vimos ahí? No, no me acuerdo. Plano cartesiano. Muy bien, Duan. Ahí vimos en sí dos cosas. Bueno, varias cosas, pero entre las más importantes fue, miramos el plano cartesiano, eh, recordamos cómo es que se hallaban los puntos, las parejas ordenadas en el plano cartesiano, bajo el eje X y el eje Y, el punto medio de un segmento y la distancia entre dos puntos. Bueno, aunque eso fue al revés, primero vimos la distancia entre dos puntos y después cómo hallar punto medio. Ahora vamos a ver, bueno, aunque esto ya lo hemos visto, la inclinación y la pendiente de una recta. ¿Listo? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Tengo mi recta, ¿sí? Necesito dos puntos para hacer una recta. Eso es lo que necesito, nada más. De acuerdo a la geometría euclidiana, que es la que nosotros manejamos en el colegio y pues en toda Colombia, en los colegios de la mayoría de colegios. Una recta, para construir una recta yo necesito dos puntos, ¿sí? Por dos puntos solo pasa una única recta. No pueden pasar nada más. ¿Listo? Pero esta recta puede cumplir cuatro cosas. ¿Listo? Lo primero que puede suceder con esa recta es que sea vertical. Eh, esta recta, la ecuación de esta recta es igual a x igual a a. ¿Cómo así? Que para todos los valores siempre va a tomar el valor de x. Siempre va a ser el valor de x. Entonces en este caso, la recta, esta recta que acabé de crear ahí es x igual a 6. ¿Listo? X igual a 6. ¿Por qué? Porque pasa por x igual 6. ¿Listo? Eh, esta recta, acordémonos en funciones, no representa ninguna función. ¿Sí? Es la única recta que no se puede asociar a una función lineal. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, señor. Bien, listo. La segunda relación que puede haber entre la recta y el plano cartesiano, la segunda forma de colocarla es de esta forma. ¿Listo? Una recta horizontal. ¿Listo? Mm, ahí pues la recta es paralela al eje X. Son paralelas, o sea, nunca se toca el eje con la recta, nunca se intersecan. Y la ecuación de esta recta, la ecuación es y igual b. ¿Sí? O sea que esta sí es una función. Esa recta sí es una función. O sea que eso se puede ver como f de x igual a b. ¿Qué significa eso? Que para cualquier valor de x, para cualquier valor que yo tome de x, sea un número entero o no, ¿sí? Para cualquier valor, su respuesta, su resultado siempre va a ser, pues, SB, ¿sí? En este caso, la ecuación de esta recta que tenemos es y igual a uno. O si yo quisiera, f de x igual a uno. O sea que no importa el valor que le coloque a x, el y siempre va a ser uno. Esa función es la que nosotros en algún momento, en primer periodo,
vimos que era la función constante. ¿Listo? Esa es la función constante. ¿Tiene que ser necesariamente 1? O sea, y igual a 1. No. Puede ser y igual al número que uno quiera. ¿Sí? Puede ser 2, 3, menos 4, menos 8, raíz de 2. El número real que uno quiera. Vuelvo y pregunto. ¿Hasta ahí vamos bien? Chicos, ¿sí me están poniendo cuidado? Listo, entonces, ¿qué no han entendido? La función, a ver si de pronto de esta forma la comprendemos mejor. ¿Listo? Yo lo que les estoy diciendo es que todas las rectas que sean horizontales van a ser funciones constantes. Entonces voy a generar acá un deslizador en GeoGebra. ¿Listo? Ese deslizador va desde menos 5 a 5. Y voy a generar la función. F de X es igual a ese número A precisamente. ¿Listo? Entonces cuando se me genera esa función, resulta y pasa lo siguiente. Dese en cuenta que cuando yo muevo el A, se me aumenta o se me disminuye esa recta, ¿sí? A pesar de que se aumenta o se disminuye, la función sigue siendo constante, o sea, la recta sigue siendo horizontal, ¿sí? Pero pues sea como sea, esa función tiene esta forma. F de X es igual a un número, el que yo quiera. Y todas las funciones que sean de esa forma se van a ver así como una recta horizontal. Entonces, ¿qué significa eso? Cámbiale la X por el valor que ustedes quieran, por cualquiera. Por ejemplo, en este caso, F de 384. ¿A qué va a ser igual? En este caso que tenemos, a 4,1. ¿Sí? En otras palabras, F de X para este caso en especial es igual a 4,1. O sea que cualquier valor que yo le coloque a X me va a dar 4,1. Cuando X es 1, Y es igual a 4,1. Cuando X es 6, Y es igual a 4,1. Cuando X es menos 5, Y es igual a 4,1. Y pues así sucesivamente. Mejor, peor, igual. Ustedes me dirán, chicos. Bien. Bueno. Pero pues no es la única forma en la que pueda tener las rectas o no. Bueno, voy a ocultar esto y volvemos con mi recta inicial. Esta es la forma... Ay, perdón. Listo. Esta es la forma estándar de las rectas, ¿no? Pero pues hay dos tipos de pendientes. Así se llaman las rectas o así se le dice a las rectas que tienen una pendiente cuando no son ni horizontales ni verticales, ¿sí? Bueno, aunque en la línea vertical, en la línea horizontal, perdón, la pendiente es pues de cero, ¿no? O sea, decir que una recta tiene una pendiente de cero significa que es horizontal. De ahí en adelante, si tiene una pendiente cuando va hacia la derecha, o sea, mejor dicho, cuando va hacia arriba, es una pendiente positiva, o cuando va hacia abajo, se le dice que es una pendiente pues negativa. ¿Hasta ahí bien o no?
Listo. Ok. Entonces vamos a definir en este momento lo que es la pendiente de una recta. ¿Listo? Entonces voy a anotar eso acá. Esperen un momento y organizo esto. Listo. Entonces, la pendiente de una recta indica la variación entre los incrementos de X, bueno, mejor de Y, respecto a los incrementos de X. ¿Listo? Entonces, ¿cómo así? No entiendo eso. Entonces, supongamos que tenemos dos puntos. No, esto mejor lo escribo así. Como esto es geometría analítica, yo puedo tener dos puntos. ¿Sí? El primer punto va a ser de la coordenada x1, y1, x1, y1. Y el segundo punto va a ser la coordenada x2, y2. ¿Qué significa esto? Que yo tomo dos puntos cualesquiera, los que a mí se me ocurran, ¿sí? Puede ser cualquier punto. Pues como son dos puntos, van a generar una recta. Entonces, la pendiente, cómo se determina? Para yo hallar la pendiente, ¿yo qué debo hacer? Tengo que coger y hacer una división, porque estoy comparando el desplazamiento vertical dividido entre el desplazamiento horizontal. Como yo tengo las coordenadas de los dos puntos, entonces eso es igual a y2 menos y1 dividido entre x2 menos x1. Por favor, copien esta fórmula, ¿sí? La fórmula de la pendiente, junto a las otras fórmulas que tienen. Cuando las acaben de copiar, me indican para yo continuar con la clase. ¿Listo? ¿Listo? ¿Puedo borrar? Porque se me hace que no me están poniendo cuidado. Pues no sé, yo ya copié. Listo. Bien. Ok. Listo. Gracias a los chicos que me están respondiendo. Entonces, la pendiente, ¿sí? En vez de esa palabra pendiente, vamos a escribir la letra M, ¿sí? Cuando yo vea la M en este tipo de ejercicios, recuerden que M simboliza la pendiente, ¿sí? O sea, en vez de escribir esa palabra, vamos a colocar la letra M. Pendiente, ¿listo? M es la pendiente, ¿listo? Entonces, acá GeoGebra sí me ayuda. Tenemos esta pendiente, ¿sí? Entonces esto acá sería el punto x2, y2. Y este sería el punto x1, y1. ¿Listo? De nuevo, ¿sí se acuerdan qué figura se formaba acá para hallar la distancia de los dos puntos? ¿Cuál era la figura geométrica que se formaba acá? Se generaba este triángulo, ¿sí?
Entonces, ¿para qué nos sirve eso? Resulta que decíamos que la M, la pendiente, era igual, pues de acuerdo a la fórmula que teníamos, a y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Pero necesito que me ayuden con esto, chicos. O bueno, no, mejor no, porque no están participando ni nada. Y2 menos y1, ¿cómo se ve acá? Y2 menos y1, decíamos la clase pasada. Debe ser el punto de arriba de, exactamente, ese menos el punto de abajo. Listo, muy bien, Valentina. Esto es y2 menos y1, ¿sí? De forma similar, entonces, O sea, ¿qué sería este el punto de la parte de abajito? sí, esta parte horizontal. O sea, el punto y2 menos y1 me da el cateto horizontal, vertical, y el punto x2 menos x1 me da el cateto horizontal. Bueno, y2 menos y1 vertical, x2 menos x1 horizontal. Yo hablaba de ese puntico rojo que dice. Ese, exactamente ese. Ven y lo hacemos acá en GeoGebra Ok. para que no se nos pierda. Acá, este de acá, ¿listo? Ese punto F. Entonces esto sería igual a x2 menos x1. ¿Sí? Bien. Entonces en este triángulo, digamos que nosotros tenemos este ángulo. Aprovechando que estamos viendo trigonometría, bueno, en las otras clases, y2 menos y1 sería el cateto que, con respecto a este ángulo, este es el cateto que, opuesto o adyacente. Opuesto. Entonces esto sería igual al cateto opuesto dividido entre x1, x2 menos x1, que sería Cateto adyacente. cateto adyacente, ¿cierto? Pero cateto opuesto sobre cateto adyacente, ¿a qué es igual? Ah, la, a la tangente o a la Exactamente. O hipotenusa. sea que eso es igual a la tangente de el ángulo que se me genera acá. Que es decir, la hipotenusa de ese triángulo. ¿Sí? Con respecto al ángulo, sí, la hipotenusa con respecto a ese ángulo, sí. Ok. ¿Listo? Sí, efectivamente la hipotenusa. Entonces la pendiente yo la puedo hallar de dos formas. En primer lugar, si me dan los dos puntos, puedo utilizar esta fórmula. Y2 menos Y1 sobre X2 menos X1. O si me dan un ángulo, que a veces me dicen la pendiente es de 40 grados, de 45 grados, de 80 grados, bueno, lo que sea. También puedo utilizar esta fórmula. O por los puntos o por el ángulo que se forma. ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? No, señorito. Bien. Entonces pues voy a borrar esto y vamos a hacer un ejercicio. ¿Listo? ¿Cuál es el ejercicio? Es este. Dice, hallar la pendiente y el ángulo de inclinación de una recta que pasa por los puntos P 2, menos 6 y Q. Acá la embarré. Los puntos, recordemos que se simbolizan en letras mayúsculas. Y Q igual a 4,8. ¿Listo? Ese es el ejercicio. Entonces, miremos qué es lo que tenemos que hacer. Lo primero, hallar la pendiente. O sea que tenemos que hallar, ¿qué es lo que nos preguntan? M. Ah, sí, Valentina, a mí también me da mamera, pero pues, ¿qué hago? O sea, la única es pues tener paciencia porque ¿qué más? Creo que lo que pasó la otra vez no sirvió de nada cuando pues me puse bravo con ustedes. O sea, siguen en la misma actitud. Entonces pues yo también sigo en la misma porque ¿qué más? Ya este desarme no lo voy a hacer más, entonces pues nada. El que quiera participar en mi clase pues que lo haga y el que no pues no. Porque pues ¿qué más? Espera un momento que hasta ahorita vi tu mensaje, Juan David. ¿Esto? Ahí, esto es lo que estabas copiando, Juan David.
Listo. Avísame por favor cuando acabes. Bueno, mientras tanto, si digamos que me pidieran, o sea, el mismo ejercicio, pero el Y1 fuera la hipotenusa y el Y2 el de la adyacente. Entonces tendríamos que hallar el cateto opuesto, ¿verdad? ¿Sería exactamente el mismo procedimiento o eso varía según lo que le pidan a uno que busque? Ahí tenemos que tener en cuenta dos cosas. Si es un ejercicio de razones trigonométricas, ahí varía. Porque pues lo que tú dices, me pueden dar no solamente la medida de los dos catetos, sino un cateto y la hipotenusa o el otro cateto y la hipotenusa. Pero como esto es geometría analítica, siempre los X y los Y, siempre esa relación de Y2 menos Y1 y X2 menos X1, siempre te van a dar la medida de los catetos. Vuelvo y digo, cuando estás en geometría analítica, o sea, cuando estás analizando puntos en el plano cartesiano. Ah, ok. ¿Listo? ¿Cómo vas, Juan David? Ok. Ojalá no se me haya borrado el resto. Listo. Ah, bueno. Entonces decíamos que acá lo que nos dice el ejercicio, listo, ok, con gusto, Juan. Lo que nos dice es que tenemos que hallar la pendiente, ¿sí? M. Eso es lo primero que me dicen. Lo segundo que me preguntan es que tengo que hallar el ángulo de inclinación. Y pues bueno, con esto no había sido muy explícito, pero pues voy a aprovechar este momento para darles esa definición. Entonces bueno, voy a borrar este punto, voy a borrar esta recta por un momento y esta por un momento. Cuando un ejercicio me pide el ángulo de inclinación, me está pidiendo este ángulo que se forma entre la recta y el eje X. Este es el ángulo de inclinación que me pide. Cuando la pendiente es positiva, o sea, cuando la recta va yendo hacia arriba, el ángulo de inclinación es positivo. Pero no es lo único que puede pasar. También puede pasar esto, en donde se genera este ángulo de acá, ¿sí? Yo puedo ver o este ángulo o puedo ver este ángulo, ¿sí? Este sería un ángulo de 180, creo. Entonces recordemos algo. Si yo tengo esta recta vertical, el ángulo que se me forma es de 90 grados. De ahí en adelante, esta es mayor a 90 grados, ¿sí? Entonces, cuando eso que acabo de decir Valentina es muy interesante porque cuando el beta es mayor que 90 grados, significa que la pendiente es negativa, o sea, que va hacia abajo, esa recta, ¿sí? Pero eso no se podía ver claro nada más que viendo la línea. Porque si vamos de izquierda a derecha hacia arriba es positivo y de izquierda a derecha hacia abajo es negativo. No, no era. No sé. Espera un momento, cuando tú mira lo que acabaste de decir, Benny. Eso también es Ajá. súper importante. Cuando vamos de izquierda a derecha en el eje X, se me va a positivo, ¿cierto? Pero cuando vamos en el eje Y, de arriba hacia abajo, es negativo, ¿sí? ¿Eso fue lo que dijiste? Eh, sí, más o menos. Creo que sí. Listo. O sea, es lo que usted había puesto primero. Es decir, así ¿Sí? y así. Ok, Eso listo. Sí, creo que era. ok. Entonces des en cuenta que... bien, Bene, muy bien. Des en cuenta que eh, las pendientes negativas, a medida que el X aumenta, el Y disminuye, ¿sí? En las pendientes negativas, a medida que el Y aumenta, que el X aumenta, el Y disminuye. En las pendientes positivas, ¿qué es lo que pasa? O sea, pendiente positiva sería así, por ejemplo. Entonces, acá el X aumenta y el Y también aumenta. O sea que en las pendientes positivas, X va aumentando y a medida que el X aumenta, el Y
también aumenta. Aumenta también. ¿Listo? Entonces, bueno, listo eso. Bien, Valentina, muy bien, Bene. Esas cosas que acabaron de descubrir son muy importantes. Pero entonces lo que nos están preguntando es pendiente y ángulo de inclinación. Entonces, pues vamos a hacerlo. ¿Listo? ¿Qué datos El de nos... inclinación fue el que hicimos la clase pasada. La clase pasada vimos fue distancia entre los puntos y punto medio. Ah, Listo. Pero pues acá, ¿qué información nos dan? Una recta y los puntos de dos puntos de esa recta. Como me dan puntos, entonces yo tengo que utilizar la fórmula m igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Sí? Acuérdense que yo puedo utilizar o esta fórmula o esta. M igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Esas son las dos fórmulas que acabamos de ver ahorita. Pero pues yo acá no tengo ángulos. Inclusive me están preguntando el ángulo. Entonces pues, por descarte, esta es la fórmula que tenemos que utilizar. Dije descarte y se me vino algo a la mente. Este plano se llama plano cartesiano porque precisamente fue Descartes el que lo propuso. ¿Sí? Descartes, en latín o en francés, no lo recuerdo bien, se dice Cartesius. Cartesius. Por eso es que el plano se llama plano cartesiano. Bueno, entonces tenemos que utilizar esta M. O qué sea raro, que, ¿no? dime. Sí. Qué raro, ¿no? O sea, cuando uno dice que no, que lo propuso Descartes, uno piensa pues que debería llamarse como el nombre del Señor, de cómo se Plano de dice. descarte. Sí. Exactamente. Es que lo que pasa es que en español, pues se dice que él se llama René Descartes. Pero es que lo que les digo, no me acuerdo. Creo que es latín, pero no estoy seguro. Este nombre en latín es Renato Cartesius. ¿Sí? Voy a intentar ponerlo en el traductor a ver qué dice. Renato Pues Cartesius. el traductor no se supone que traduzca nombres. Debería más bien ponerse. Nada más traduciría el audio, más no la forma de escribir. Sí. Entonces, bueno. René Descartes, Renato Cartesius, y por eso es que se llama cartesiano. Porque fue lo que propuso Descartes. ¿Listo? Bueno. Continuemos. Entonces vamos a hallar la pendiente por la fórmula de los puntos. La fórmula punto pendiente. Entonces necesitamos de estos a saber cuál va a ser el punto 1 y cuál va a ser el punto 2. ¿Cuál quieren que sea el punto 1? El número 5. Dime, dime. El número 5. No, o sea, es que mira, vale. Ya nos dieron dos puntos. De esos dos Mm, tenemos... El P. dime. El P. El El punto P, del listo. P. Entonces, este número 2 va a ser X1. Entonces, este número 6 va a ser Y1. Ya no entendí. Y en el punto Q, entonces el 4 va a ser las veces de X2 y el 8 va a ser las veces de Y2. ¿Sí? Porque dijimos que este va a ser mi punto 1 y este va a ser mi punto 2. Ah, eso depende de los números que le den a uno. Y uno ahí Exactamente. escoge cuál es el primero y cuál es el segundo para hacer la operación de la vez pasada. Sí. Y tengo que tener acá mucho cuidado con el orden. Porque si yo llego a invertir alguno de esos números, me va a dar otra pendiente distinta. Entonces, bueno, miremos. Entonces, Y2 menos Y1. Entonces, Y2 es igual a 8. Listo, Daniela. Ok. Bueno, no hay lío. Duan, ya miramos entonces cuánto te da. Y bien, Laura, perfecto. Entonces, esto sería 8 menos Y2, pero Y1 es menos 6. De nuevo, tener cuidado con los signos. El primer menos es el menos de la fórmula. El segundo menos es el menos del número. Entonces eso es 8 menos menos 6. ¿Listo? Sobre x2. ¿X2 cuál sería? X2 sería 4, 4, muy bien. Menos x1 que es 8.
No. Ya, X1. Sí, X1. Sería 2. 2, 2, muy bien. 2. Listo. Hago las operaciones aritméticas. 8 menos menos 6 es lo mismo que decir 8 más 6. Y pues sobre 4 menos 2. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué hago? 8 más 6, ¿cuánto es? Son 14. 14. ¿Y Sí, 4 no, no, menos no. 2? 4 menos 2, 2. 2. ¿Y cuánto es 14 medios? 7-1, profe. 7 sobre 1, exactamente. Muy bien, las dos tienen razón. 7/1. Sí, 7 sobre 1 y 7 sobre 1 pues es lo mismo que 7. ¿Listo? Eh, invertí los números como así. Creo que ahí se perdieron, pero no sé en qué parte se perdieron. Bueno, mejor dicho, vuelvo a explicar qué fue lo que hice desde el inicio. Aplicar fórmula punto pendiente. Mirar de los puntos que me dan cuál es punto 1 y cuál es punto 2. Y reemplazo los valores. Después hago las operaciones aritméticas. 8 más 6, 14. 4 menos 2, 2. Y 14 sobre 2 es lo mismo que decir 7 sobre 1. Pero 7 sobre 1, pues es 7. ¿Sí? Entonces no sé si mejor, peor o igual o cómo van. Bueno, entonces, ¿qué resulta? Lo voy a colocar por acá. La pendiente de esa recta es igual a 7. Por el momento voy a dejar a 7 sobre 1 para que se den cuenta de algo. ¿Listo? Ajá. Entonces, bueno, voy a borrar esto. O bueno, ¿puedo borrar o alguien está copiando? Ok. Pero chicos, ya se va a acabar el tiempo, entonces apúrenle porque si no el sub me borra todo y ahí sí no lo puedo devolver. Entonces, por favor, copienlo. Bueno, dejemos este momento para que todos acaben de copiar y ahorita se vuelven a conectar y continúo con el ejercicio, ¿listo? Entonces continuamos con esto y hagámoslo ver. Bien. Listo. 11, listo, perfecto. Continúo. Entonces, permítanme un momento. Dejo esto acá. Y vamos en esta parte. No me va a servir, pero bueno. Y vamos en esta partecita de acá. ¿Listo? Entonces teníamos que... hacíamos esta cuestión. Entonces me decía que la pendiente era 7. Voy a aprovechar y voy acá a anotar lo que necesito. Entonces, ¿qué es lo que necesito? Lo que necesito son los puntos P igual a 2, menos 6. Y el punto Q, que era igual a 4,8. ¿Listo? Esos eran los dos puntos que me decían.
Tengo que hallar la pendiente y tengo que hallar el ángulo. ¿Listo? Esos son los datos que necesito. Ahora volvamos a GeoGebra. Volvamos a GeoGebra. Listo. Tengo los puntos, tengo que buscar el alfa. ¿Listo? Con todo ese proceso que hicimos, nos apareció que la pendiente era 7 sobre 1. ¿Listo? Entonces, aprovechando que tenemos el GeoGebra ahí, voy a graficar los puntos 2,-6 y 4,8. Entonces, el punto 2,-6, ¿qué me dice? Que cuando x es 2, uy, tengo que subir un momentico más esto. Cuando x es 2, y es menos 6. ¿Sí? Entonces, acuérdense que acá se miraba con perpendiculares. Entonces, este es el punto 2,-6. Otra vez, cuando x es 2, y es menos 6. Listo, ahí tenemos nuestro primer punto. Este es el punto P. Ahora para el punto Q, ¿qué me dice? Tengo que volver a subir el... ¿Qué pasó? Listo. Tengo que volver a subir el plano. Me dice que cuando x es 4, y es igual a 8. Entonces, bueno, vuelvo a hacer acá mis perpendiculares para asegurarme que me quede bien graficado el punto. Entonces, miramos acá. Cuando x es igual a 4, y es igual a 8. Entonces, este es el punto de acá. ¿Listo? Entonces, bueno, oculto esta recta y oculto esta recta porque solamente las usé para mirar que el punto me haya quedado bien graficado. Y pues oculto esta recta y esta recta porque pues lo que quería mirar es que el punto estuviera bien graficado. O sea que los dos puntos que me decía el problema eran estos, eran C y eran D. Esto no lo necesito, ¿listo? Esos eran los puntos, ¿sí? ¿Qué significa que que la pendiente sea igual a 7, 1? Por favor, póngame cuidado esto y díganme si entienden o no. Este 1 significa que yo corro 1 a la derecha. ¿Listo? Espérense que no me va a quedar. Esperen un momentico, porfa. Y bajo un poquito más. Listo, ahora sí. Ahí. Listo, ahora sí. 7,1. Entonces, ¿qué decíamos? Que este 1, como ahí yo había colocado los X, entonces significa que corro 1 hacia la derecha. Y cuando corro 1 hacia la derecha, subo 7 hacia arriba. Bueno, subo 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. ¿Sí me entienden, chicos? Sí. Entonces, yo puedo coger cualquier... Ay, mi madre. Puedo coger cualquier punto de esa función, de esa recta, y la relación me va a tener, va a ser esa misma, ¿sí? Entonces acá, cojo 1 y subo 7, entonces me queda acá 1. De 1 a 8, ¿cuántos espacios hay? Hay 7, entonces 1 en X, 7 en Y. 1 en X, 7 en Y. 1 en X, 7 en Y. Entonces esa es la pendiente, ese es el significado de la pendiente, ¿sí? A eso es a lo que me refería ahorita cuando hablábamos de la variación, el incremento que hay de X con respecto al incremento que hay en Y. A eso es a lo que yo estaba haciendo referencia. Listo, entonces, ya tenemos la pendiente, que es 7 sobre 1. Ahora tenemos que hallar el ángulo, ¿sí? Tenemos que hallar el ángulo. ¿Cómo lo hallamos? Entonces, para utilizar eso, tengo que, para hallar el ángulo, tengo que utilizar la fórmula de la pendiente igual a la tangente del ángulo. Entonces, ¿por qué? Porque yo ya sé que la pendiente es ¿cuánto? 7 sobre 1, bien. O 7, 7 sobre 1 es 7. Es que quería dejar los 7 sobre 1 para que se dieran cuenta los incrementos.
¿Listo? Ese era el objetivo de dejar el 7/1. Pero entonces como ya vimos los incrementos, entonces vamos a volver a dejarlo en 7. ¿Listo? Entonces 7 será igual a la tangente del ángulo. ¿Sí? Pero pues me interesa precisamente saber cuánto mide el ángulo. Entonces, ¿cómo hago para despejar el ángulo? ¿Qué es lo que tengo que hacer ahí? ¿Tangente a la izquierda? No, pues más o menos, pero no. Alfa. Mm, Pero en este caso no es tangente, ¿verdad? no. ¿Cómo hago para quitar este tangente? ¿Cómo hago para quitar esa función? No sé. Quitando alfa, no. No. Acuérdense de esto. Tangente de alfa, ¿cierto? Si yo quiero quitar tangente de alfa, yo tengo que hacer una composición de funciones y colocar tangente a la -1 de tangente de alfa, ¿sí? Arctan, exactamente, Duan. Arctan, el arco tangente o tangente a la -1. Cuando yo hago esto, esta función, que es la inversa de esta, se cancelan y me queda solamente el alfa, ¿sí? Eso es lo que tengo que hacer. Creo que todavía no me han entendido bien esa parte. Ay, mi madre. Ay, ¿sabe qué? Voy a dejar eso ahí. Listo. Entonces, ¿cómo así, profe? ¿Cómo coloco esto en la ecuación? Entonces, pues bueno, nuestra ecuación es esto. 7 tangente de alfa. ¿Sí? Yo lo que les digo es que cuando tengan siempre esa función trigonométrica y necesiten cancelarla, necesiten pasar al otro lado, colocan tangente a la -1 acá a un lado. Y como lo colocaron acá, pues colocan acá tangente a la -1 de esto, o arctangente. Y entonces acá el truco es que estos dos se me cancelan. Y cuando estos dos se me cancelan, me queda solamente alfa a la parte derecha, pero a la parte izquierda me queda tangente a la -1 de 7. ¿Sí? Ese es el proceso que tengo que hacer. Cuando quiero hallar ángulos, ¿sí? Cuando yo quiero hallar los ángulos, y esos están, cuando esos están pues con una función trigonométrica, yo quito la función trigonométrica componiéndola con su inversa. Entonces pues me dicen que eso da aproximado 81,86. Se me perdió mi calculadora. Bueno, voy a confiar en ti. Entonces esto da más o menos 81,86. Entonces más o menos eso debería dar el ángulo. ¿Cómo podemos comprobar eso? Pues yo les decía que ese ángulo era el que se formaba entre la recta y el eje X. ¿Sí? Entonces miremos cuánto mide este ángulo de acá. Entonces utilizo en GeoGebra la herramienta ángulo. Voy acá. No lo hice al revés. Entonces, como me dio el ángulo contrario, entonces empiezo desde F, después hasta E, después hasta C. Y miremos entonces cuánto nos da ese resultado. 81,87. O sea que ese es el ángulo que necesitábamos. ¿Qué quiere decir? Que hicimos entonces el proceso de forma correcta. Entonces, bien, Duan tenía razón. Ese ángulo era aproximadamente 81,86. Recuerden, ¿cómo es que nosotros hallamos este resultado? Esto se hace con la calculadora. Así de sencillo. Se hace con la calculadora. Entonces, chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? Sí. Bueno, si no hay preguntas, entonces dejemos la clase hasta ahí y nos vemos la semana entrante. ¿Listo? Ok. Bueno, Ok, feliz fin de semana. Bye. ustedes, chao. Chao, profe. Chao, juiciosos.